comentábamos desde la anterior ocasión, pues el objetivo de esta parte del curso es, pues, saber argumentar de una mejor manera, tanto de manera oral como escrita, con el objetivo, pues, de tener mejores conversaciones con los demás en ámbitos personales, pero también en el ámbito académico y ojalá después también en el profesional, ¿verdad? Saber llevar este tipo de discusiones en muy buena manera, encontrando puntos de vista diferentes y que sin duda pues será un gran insumo, una gran ayuda para cuando estemos en diferentes espacios, ya he mencionado en la universidad o también en el trabajo. Bueno, entonces, de los temas que vamos a ver hoy pues es sobre la comunicación, qué es la comunicación, cómo es el proceso comunicativo, cuál es su importancia, cuáles son los diferentes tipos de comunicación humana. Y después nos centramos en el debate, las etapas del debate, las funciones del moderador, las reglas del debate, algunos problemas típicos en el debate y cómo empezar a solucionarlos. Entonces, bueno, sobre la comunicación, probablemente ya lo saben, pero me gusta esta definición muy sencillita y que nos enumera los diferentes elementos que tiene el proceso comunicativo. Aquí dice, es el proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes entre el emisor y el receptor, con una reacción o un efecto determinado. Entonces encontramos que el emisor envía un mensaje hacia el receptor a través, bueno, de un código que puede ser, bueno, los códigos son de diferentes tipos, ahí entran cada uno de los diferentes idiomas y lenguas. También los códigos pueden ser, pues, incluso el lenguaje de señas o diferentes gestos, ¿no? Es un código que entiende también las otras personas y se da en un contexto específico, el cual también es muy importante porque fuera de ese contexto, pues, no se entienden aunque yo me quiera comunicar con un chino, ¿verdad? Pero podemos utilizar el código, por ejemplo, si yo hablo en español y él no sabe español, pues no va a entender porque no compartimos el código. Pero incluso si él supiera español, algunas frases en español, ¿no? Formales. Si yo le cuento algún chiste, pues muy difícilmente lo va a entender porque este tipo de juego de palabras, por ejemplo, va muy de la mano y se desarrollan ya en aspectos contextuales, incluso a veces geográficos, ¿no? A veces incluso podemos notar ese tipo de expresiones en diferentes partes de Latinoamérica o dentro de cada país, en diferentes partes de México o de Colombia. Hay expresiones que como no están en el contexto, pues no se entienden, no se malinterpretan. Bueno, entonces la comunicación es importante porque al ser una interacción convierte a cada individuo en una fuente de información y también es portador y transmisor de esta información, con el objetivo de compartirla y de intercambiarla con los demás. Entonces es un proceso que implica reciprocidad dentro de una vida comunitaria. Y para que sea auténtica, pues tiene diferentes objetivos. El primero es insertarnos en el mundo en el que vivimos, entender qué es lo que nos rodea, cuáles son las personas que nos rodean, qué piensan, qué están sintiendo, qué están experimentando, pero también para transformarlo a través de la palabra, del lenguaje, pues nos podemos plasmar lo que queremos hacer, tanto individualmente como colectivamente. En ese sentido, pues nos realizamos como personas en relación. Ya veremos en la sesión del próximo lunes sobre antropología, pues la cuestión intrínseca del ser humano como un ser social, como un ser en relación. Entonces el aspecto comunicativo pues es fundamental. Los diferentes tipos de comunicación humana, pues a grandes rasgos está el no verbal y el verbal. En el no verbal entra todo el aspecto corporal, kinestésico, como le llaman algunos, también el manejo pues, de los espacios físicos, de los signos y también de la modulación de la voz, a qué cosas le damos más intensidad, a qué otras cosas menos intensidad.
Y además de la no verbal, está la verbal, está la comunicación escrita y la comunicación oral. Y ahora pues nos centraremos en el aspecto oral, que bueno, tiene diferentes manifestaciones, desde conversaciones sencillas, que pues aprendemos a llevar desde que estamos pequeñitos, pero nos centraremos en el debate, que es una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar por lo menos dos posiciones opuestas respecto a un tema polémico. Digo por lo menos dos porque en una mesa de debate pues pueden haber diferentes personas que no necesariamente se posicionan solamente en dos polos, sino que pueden triangularse o dividirse aún más las posiciones, ¿no? A veces uno se imagina así como blanco y negro, pero también algunos tienen algún gris o incluso otro color, ¿no? Un azul, un rojo, otro tipo de posiciones que se salen como de lo característico y entonces muchas veces también sirve como un punto mediador entre los opuestos, pero también puede ser una interpretación como muy distinta respecto a un tema que se está tratando en una mesa, ¿no? El objetivo es que estas posiciones pues sean planteadas respetuosamente, se establecen unas normas previamente, a continuación también vamos a comentar algunas de estas normas que se establecen en los debates, que son fundamentales pues que los conozcan quienes van a participar en ellas, y también es muy importante ya en el ejercicio del debate pues que haya algún moderador, porque es muy común que pues, la conversación, el debate se desvirtúe, se degenere y empiezan a arrebatarse la palabra unos a otros o incluso a insultarse o a desestimar, despreciar los argumentos de los demás o directamente a la otra persona, y por eso que haya una persona con un punto neutral, podríamos decir, que medie entre estas posiciones, pues es muy importante en este tipo de ejercicios. Y los debatientes pueden ser individuos, como podemos ver en los debates televisados de los candidatos a la presidencia, donde cada uno va mencionando sus diferentes propuestas, planes para ejecutar alguna política pública, o también puede ser conformado por ciertos grupos que defienden argumentos similares, y eso lo podemos ver más, por ejemplo, en los debates parlamentarios, donde por diferentes partidos, las bancadas de los diferentes partidos, pues como tienen una visión ideológica muy similar, se ponen de acuerdo para defender la misma posición, pero mencionando diferentes argumentos pues en los debates parlamentarios son mucho más extensos, a veces muy cansados, pero bueno, ahí podemos ver ese tipo de modalidad, una por individuos u otra por grupos, que también, bueno, lo podemos aterrizar a los debates en casa o en la universidad, también que se forman dos grupitos, y bueno, también para que no esté hablando siempre la misma persona, se trata de ir variando de persona y también de argumentos para no estar repitiendo siempre lo mismo. Y aunque no hay una regla general para los debates, sí se pueden identificar algunas etapas que lo estructuran. En un comienzo, el moderador pues presenta el tema, los objetivos del debate y a los diferentes participantes. En una segunda fase de exposición, cada persona o cada grupo expone su postura y menciona unos primeros argumentos en un tiempo específico, que puede ir desde medio minuto, un minuto, hasta 4 o 5 minutos. Y después de que cada individuo o cada grupo haya posicionado pues, sus argumentos, hay una discusión entre pues, las diferentes posiciones. Después hay una fase de apertura que pues puede darse si es que el debate se está dando en un espacio abierto al público, donde el público también puede preguntar, incluso opinar y plantear argumentos. También se trata de que en estos espacios, pues dependiendo de
del tiempo que haya, pues se trata de que de quienes pregunten o digan un argumento no se extiendan tanto, porque también puede pasar que al darle el micrófono a alguien del público, pues se empieza a extender demasiado y al final, pues se pierda, digamos, la posición que se estaban comentando al comienzo con los principales debatientes. Bueno, entonces este de apertura, sobre todo, el que pues muchas veces puede estar o puede no estar. Y finalmente, en el cierre, pues el moderador anuncia el fin del debate y hace unas conclusiones. No dice que alguien ganó o que alguien perdió, sino que pues, menciona los diferentes puntos que se tocaron y lo más adecuado sería que invitara también al público a reflexionar sobre pues, los diferentes planteamientos y que cada uno se forme su propio criterio a partir de lo que ha escuchado a los demás. Entonces, eso es lo que hace precisamente el moderador. Y lo menciono aquí porque, bueno, tal vez a ustedes les gusta estar en alguno de estos polos defendiendo alguna opinión, pero también puede ser que les guste o que en algún futuro, o que ya lo hayan experimentado, también es importante saber articular la mesa de debate, ¿no? Ser un moderador. Entonces, presentando a los debatientes, planteando las reglas claras, por ejemplo, con respecto a los tiempos de cada uno, cuánto tiempo va a estar hablando, la regla de que no se deben de estar arrebatando la palabra y mucho menos estarse gritando e insultando, y eso debe estar muy pendiente el moderador para que no se desvirtúe el debate y llegue al grado de que pues incluso alguno de los dos individuos o alguno de los debatientes abandone la mesa, porque a veces también llega a pasar cuando el moderador no asume su función y se le va deslizando y no va actuando, cuando alguno o varios de los que están debatiendo pues van insultando o van arrebatando la palabra a los demás. Y finalmente, bueno, realiza las conclusiones. En las reglas, como les he dicho, pues no hablar en exceso para que también tengan tiempo de hablar los demás, ceñirse a los tiempos, no arrebatar la palabra, no gritar, no tratar de imponer el punto de vista personal a toda costa, sino pues dialogar. Uno, si tiene convicciones claras, pues obviamente las va a manifestar y va a argumentar, pero no con el afán de ganarle y de sobreponerse a la otra persona o a los demás. Y para ello, pues también es muy importante no burlarse de los demás y evitar las palabras informales y obviamente las groseras, pues sacarlas en ese momento, no pronunciarlas para que después tampoco a uno le quieran negar los argumentos porque quizás no se expresó de la mejor manera. Precisamente este tipo de reglas, pues podemos ver que, por ejemplo, en el debate de 2018 por la presidencia, pues no se cumplió del todo, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro un extracto. Porque cuando tú fuiste jefe de gobierno, Andrés Manuel, se cayó la inversión. Aquí en el servicio económico, en los sectores se puede cuidar la inversión, como estamos científicos, se decidió más. Cuando tú fuiste jefe de gobierno, cuando no hay inversión, no hay empleo, discúlpame, explícame otra vez. Entonces, por ejemplo, ahí ¿ustedes cómo ven la reacción de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ese y también este lo vamos a poner. Son dos. Bueno, ahí como ven la actitud de estos dos candidatos a la República. Uno de ellos está ahorita de presidente,
¿Cómo ven esas reacciones entre los dos? ¿Qué onda, chava? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Horacio? ¿Todo No, bien? pues ¿Todo bien? sin duda López Obrador no respetaba en ese momento el desarrollo del debate. Ajá. Bueno, ¿y eso a qué se traduce? ¿Cómo se traduce, no? O sea, ¿cómo que no respetaba? Pues sí, porque no había un diálogo respetuoso, ¿no? Más allá de los argumentos que es la idea del debate, resaltar los argumentos de los que participan, pues eso era más un show, más dejar de lado los argumentos, vaya. Ujú. ¿Qué, ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo ven a nuestro hoy presidente? Que luego a veces también tiene ciertas reacciones así también en conferencias mañaneras, aunque esos no son ejercicios de debate propiamente, ¿no? Pero bueno, ahorita en el del debate, ¿cómo ven esos videitos que les pasé? Refiriéndose a él con un apodo, no con su nombre, ¿no? También. Ujú. Sí va ahí en la línea de lo que dice Horacio, ¿no? No respetando, no respondiendo a los argumentos, ¿no? Que se le está preguntando algo al otro candidato y él pues se escuda o incluso hace un chiste, ¿no? Mientras el otro está hablando, cuando esto de la cartera, ¿no? Que mejor iba a guardar su cartera. Y, y bueno, uno puede ver, o sea, ciertamente con ese tipo de actitudes o esos chistes, pues López Obrador logra conectar, ¿no? Con mucha gente, con sus frases, sus dichos, ¿no? De me canso ganso, o eso de que como que ese avión no lo tiene ni Obama, ¿no? Y así diferentes cosas que van permeando como en el imaginario colectivo, ciertamente como frases muy publicitarias, ¿no? Ya sabes quién, frases que indican pues cierta, a veces le da una cierta connotación a una persona o a un evento, a alguna cosa, y de esa manera ciertamente pues logra llegar mucho a la población, pero en un momento de un debate, ¿no? Donde se deberían plantear los argumentos claramente, ¿no? Y más con respecto a la presidencia, en torno a las diferentes políticas públicas para llevarse a cabo en el país, y pues vemos que en México está pues muy baja, ¿no? La cultura del debate, entonces por eso lo que les queremos incentivar es mejorar pues este debate en diferentes pues lugares, en los diferentes ámbitos en los que estamos. De hecho, bueno, la próxima semana dentro de 15 días, vamos a hacer un debate ya más formal, pero ahorita terminando unas cuantas diapositivas más, podríamos ya empezar a hacer algún debate sobre algún tema. Yo les tengo aquí varios propuestos, pues a ver cuál se animan, o si no vayan pensando también algún tema polémico, del cual tengan dudas, tengan una posición que a veces ha contrariado, ha contravenido eh, las ideas de personas cercanas a ustedes o con quienes han comentado esto. Y aquí creo que podemos hacer un primer ejercicio también con respecto al debate. Y ya después seguir profundizando en la argumentación y contraargumentación en una próxima sesión. Para hacer un buen debate, pues antes debemos buscar información sobre el tema, porque pues no vamos a ir a debatir sin saber del tema y hablar puras barrabasadas, sino buscar la información y una vez tomada una posición previamente sobre este tema polémico, pues armar los argumentos, también pensar en cuáles serían los contraargumentos que nos podrían decir los demás, nos podrían atacar, ¿no? Como algún punto débil de mi argumento, algún contraejemplo, y entonces una vez anticipándose a lo que el otro me puede decir, pues yo también puedo pensar cómo responderle. Y en ese sentido, pues es mejor
O sea, tener pensado eso que el otro podría pensar y después yo cómo se la puedo voltear, es mejor tanto por el tiempo que uno tiene para exponer el primer argumento, como para llevar esta dialéctica de síntesis, de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, es mejor no soltar el chorro, todos los argumentos y toda mi exposición desde un comienzo, sino empezar con un argumento central que quizá puede tener alguna debilidad o algún contraargumento, pero después nosotros otra vez venir a reafirmarlo con otro, pues con otro ejemplo, con otra posición, con otro caso. Bueno, eso se hace antes, buscar esa información y armar estos argumentos. Durante el debate, pues es necesario relajarse, no estar así tenso, enojado frente al otro. También, pues para eso sirve respirar adecuadamente, serenarse, pues teniendo la claridad de lo que quiero transmitir, de cuáles son las ideas principales, también las otras ideas secundarias. No conviene memorizarse el argumento porque a veces la memoria falla, sino más bien pues tener claro qué es lo más importante y cuáles son las ideas secundarias. Pero nada de esto, pues memorizárselo porque pues a veces lo hemos visto, ¿no? Si uno se memoriza alguna cosa y de repente se le olvida incluso alguna palabrita, pero después no puede seguir con lo que está diciendo porque no puede encontrar esa palabrita, ¿no? Entonces mejor tener las ideas claras y de ahí que pues vaya fluyendo en ese momento del debate. Ciertamente pues conviene también practicar desde antes también esa, pues esa exposición del argumento. Durante el debate no tener miedo a expresar las propias ideas y si me faltan al respeto pues pedir al moderador que actúe, decirle por favor moderador, me está arrebatando la palabra, me está insultando, pido por favor respeto por parte de la otra persona. Entonces se puede pedir directamente al moderador si uno cree que la otra persona, pues si se lo digo directamente no lo va a tomar bien, pero si no, pues también se lo puedo pedir al otro, ¿no? Por favor, déjame terminar mi argumento. Por favor, yo te escuché, deja que culmine lo que yo estoy exponiendo. Entonces esto durante el debate y finalmente si perdí, digamos, si el otro mostró una superioridad en sus argumentos, pues reconocer que yo tenía unos malos argumentos, una mala información previa, unos malos datos, o que también tuve una mala argumentación que no lo supe exponer claramente. No es necesario decirlo allá al finalizar del debate, ¿no? Sino ya, o sea, después de que terminó, pues uno asumirlo de esa manera y no ser pues prepotente y decir, no, yo lo hice. El otro fue el que se equivocó o el otro es el que estaba equivocado, sino pues también uno reconocer que pudo haberse equivocado tanto en su preparación previa como en el momento, pues quizás se enojó de más o quizás se trabó y no pudo seguir continuando lo que estaba exponiendo. Pero también si ganamos, si mostramos unos mejores argumentos que los demás, pues tampoco ser prepotentes y mucho menos despreciarlos, porque pues es un ejercicio meramente argumentativo y pues ni aunque ganáramos esto, ni aunque ganáramos cualquier cosa, pues nunca estaremos por encima ni por debajo de los demás, ¿verdad? Siempre en igualdad. Algunos de los problemas entonces que suelen ocurrir en el debate es que el emisor inhibe la comunicación por algún miedo o temor, no es capaz de expresar todo lo que piensa o lo que siente por algún temor. Y el otro problema es que no se comunica en forma clara. Y por parte del receptor, pues puede ser que, aunque el otro hable muy claramente y hable todo lo que quiera hablar, pues el receptor no escucha o simplemente no presta atención o que hace interpretaciones sesgadas y que no pide ninguna aclaración al respecto y responde basado en su sesgo y entonces también hace que la conversación se pueda girar hacia ciertos temas que pues, no son relevantes o el emisor no quiso pues hablar sobre
sobre ese aspecto específico, pero el otro lo malinterpretó y se fue por otra rama. Para eso, bueno, si pasa alguna de estas cosas, pues es conveniente, bueno, si el otro no está escuchando, bueno, pedirle que escuche, que ponga atención. Si lo malinterpretó, pues aclarar esa situación y decirle, no, yo no quería mencionar esto que tú estás comentando, sino esto otro. Y si tú lo malinterpretas, pues esa no es mi intención, yo quiero comentar sobre esto. Y algunos otros problemas también del emisor, ¿cómo solucionarlos? Pues, bueno, en la línea de la argumentación con los conectores y las conjunciones, los conectores para darle un orden a su argumentación, cuál es el primer argumento, el segundo, y los últimos, o en conclusión. También es bueno en la conclusión hacer como una recapitulación de lo que se ha estado hablando, por si se han perdido en medio de toda la explicación, pues recapitular las 2, 3 ideas principales para que al otro le queden claras. Y también usar bien las diferentes conjunciones, tanto adversativas como adversativas son esto de pero, más, aunque, sin embargo, no obstante, antes bien. Perdón, Sin... Chava. Ajá. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí. Ah, perdón. Sí, es que me imaginé que estabas en la diapositiva. Sí. Okay. Gracias por recordarme. Acá eran lo de las etapas del debate, antes, durante, después, los problemas del emisor, del receptor, y cómo solucionarlos, pues sabiendo utilizar estos conectores y conjunciones adecuadamente, para que se vean, bueno, el contraste de las ideas que uno va teniendo, y así quede clara para la otra persona, pues, por ejemplo, ¿no? Utilizando este pero, o un sin embargo, o un no obstante, pues marcar una diferencia entre un argumento y su refutación, por ejemplo. O concesivas, bueno, reconociendo quizá un aspecto de verdad en lo que está mencionando el otro, decirle, bueno, quizá esto sí, pero está otra cosa, ¿no? Aunque, por más que esto y aquello, pues ocurre esto otro, ¿no? O si bien han tenido ciertos beneficios, cierta política, por el contrario, ha tenido estas otras desventajas. O las consecutivas, ¿no? De por lo tanto, por eso, de modo que, así pues. Bueno, estas son marcas textuales, conectores y conjunciones que pueden ayudar para que el emisor se exprese de una mejor manera. Pero más allá de estas palabritas que pueden sonar así como muy bonitas, lo importante es mejorar la dicción y la fluidez, saber respirar correctamente, practicar el ritmo que vamos a llevar en nuestra argumentación y también la entonación para que no sea siempre de manera plana, sino en algunos casos darle una mayor entonación a algunos temas que queremos recalcar, o a veces también bajarle un poquito de tono, pausar también, saber pausar, saber manejar los silencios, porque si estamos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando siempre en el mismo ritmo, a la misma velocidad, con el mismo tono, pues la otra persona también se puede cansar muy fácilmente. Y los otros recursos también no verbales, pues empiezan con la mirada, que debe ser segura, aunque no confrontadora necesariamente. Vale la pena, bueno, resaltar que si el otro, ciertamente, el otro sí tiene una mirada más confrontadora o más de choque, pues tampoco no dejarse intimidar, sino mantenerse muy firme, muy seguro en lo que uno va a decir, porque no es una pelea entre personas, sino entre ideas. Eso hay que tenerlo pues siempre bien claro, ¿no? Y uno pues, si conoce sobre el tema y sabe cómo lo va a ir exponiendo y argumentando, pues no debe tener miedo por herir a la otra persona, porque no es que queramos herir a la otra persona, sino pues confrontar puntos de vista buscando la verdad, ¿no? También ante todo, teniendo este referente de la verdad, bueno, ¿qué es lo verdadero? Porque pues no vale la pena
pues, mentir en un debate, ¿no? Al final de cuentas siempre la luz saldrá a la verdad. Otro recurso verbal, recurso no verbal, es tener una postura erguida, no encorvada o con la cabeza agachada o volteada, girada, ¿no? Muy girada, pues tampoco, sino lo más erguido que podamos, mirando al otro, a los demás. Si tienen temor por el contacto visual, pues tampoco es que tengan contacto visual con el oponente o con cada uno de los adversarios, podríamos decir, pero sí mirarlos pues de frente y mirarlos aunque sea brevemente, sin establecer un contacto visual pues mayor o profundo, pero sí ser capaz de dirigirle la mirada a los diferentes debatientes. Algunos gestos también cruciales pues son el de no taparse la boca, pues porque si no se tapa la boca, pues ya no se escucha bien lo que estoy hablando. Entonces, no taparse la boca, tratar de no llevarse las manos a la cabeza y estar meneándose el pelo, las orejas o la nariz. Tratar de no llevarse las manos a la cabeza, porque eso puede ser un síntoma de inseguridad. El cruzar los brazos puede ser entendido como cerrarse ante la posición del otro e incluso una cierta indiferencia. Es como que bueno, no me importa o yo estoy cerrado y solo en mi punto de vista. En cambio, los brazos abiertos pueden transmitirle al otro que yo estoy abierto a compartir las diferentes posiciones, que no me estoy cerrando y que quiero también que él no se cierre, que él también esté abierto. Y finalmente, el de no frotarse las manos o estar jugando con un lapicero o con papel, ¿no? Sonando una hoja de papel, pues tampoco es conveniente porque denota inseguridad y pues puede generar una mala percepción tanto en los otros debatientes como en el público, si es que hay público. Y finalmente, un recurso no verbal muy importante es el del movimiento de las manos, pues para querer expresar diferentes cosas, darle más énfasis, para algunas cosas, bueno, tratar de tener esa armonía, ¿no? No solamente usar siempre la misma mano o el mismo gesto. Por ejemplo, Donald Trump siempre tenía el mismo gesto no verbal con la mano, casi siempre hacía así, siempre así. Y bueno, esa era su manera, ¿no? Era su estilo, pero lo mejor es poder combinar, pues poder poner las manos así, o mostrando la parte de atrás. La de adelante no se suele mostrar, pero puede uno articular, mostrar una mano, después mostrar otra mano, a veces mostrar las dos más arriba o las dos más abajo. Sobre todo son ejercicios ya de oratoria, cuando uno está exponiendo frente a una audiencia, pero que también son elementos muy centrales en un debate. A veces hay algunas personas que por el simple hecho de estar moviendo mucho las manos, generan una cierta autoridad y se posicionan por encima de los demás. Y si es a veces un debate entre familiares o gente cercana, incluso también puede servir el marcar una cierta distancia de los demás y en el momento del debate, pues tratar de evitar así como contactos físicos a la otra persona, ¿no? Tanto de darle como un abrazo, un apapacho, o de tocarle la mano así como, puede ser, tocarle la mano puede ser un signo de cercanía, pero también puede ser así como de ya, cálmate. Y a menos que uno tenga pues ese rol de moderador, pues uno si está con una posición defendiéndola con argumentos racionales, pues también debe evitarse otro tipo de gestos de contacto físico porque pueden inhibir al otro a exponer las ideas que tiene. En dado caso, bueno, si se está desvirtuando, si se está yendo por las ramas el debate o si está generando mucho calor, se están caldeando los ánimos, es el rol del moderador el poder
apaciguar los ánimos, pero, como les comento, sobre todo con las palabras, porque ya cuando se involucra algo físico, pues puede inhibir o exacerbar al otro. Bueno, entonces ya con todo este panorama, pues yo creo que podemos hacer un primer ejercicio de debate entre nosotros. Aquí les tengo algunos temitas. Pero seguramente ustedes también tienen otros intereses. ¿Cuál de estos temas les parece que podríamos ahorita debatir tras un ratito de preparación también? Unos 5 o 10 minutos. Ah, chava, dispuesto luego a la guerra, ¿eh? Oye, pero antes de empezar, yo tengo una duda. Ah, sí, sí. Entonces, o sea, el hecho de la comunicación verbal, digámosle así, en un caso algo exagerado, el lenguaje corporal, o sea, de mover las manos, ¿puede ser un recurso inefectivo en el debate? ¿O depende la situación del debate? Preguntaste que si es efectivo o inefectivo. Ajá, o depende. O sí, es que depende. Generalmente puede ayudar para darle más énfasis a algunas ideas y que quede claro al otro. Lo que yo decía, sobre todo lo que puede ser inefectivo, es el establecer algún contacto físico con el otro. O sea, de agarrarle la mano o de echarle la mano, de echarle el brazo al hombro, porque puede inhibir o exacerbar al otro, ¿no? Inhibir en el sentido pues, de que si le toco el brazo o le tiendo el brazo al hombro, pues quizá pues ya no quiera seguir manifestando las ideas como las estaba exponiendo. O por el contrario, incluso puede generar una reacción de que si está enojado, pues se enoje aún más, ¿no? De que no quiero que me toque, no quiero que me... Precisamente, ¿no? Si lo percibe como alguna inhibición y esta persona es muy confrontadora y no quiere inhibición, pues puede generar una tensión aún mayor. Digo, esto es un debate pues ya más académico y profesional, donde puede haber suele haber algún moderador, y el moderador es a quien le corresponde pues calmar los ánimos si es que se están empezando a calentar. Si es algo en casa, pues ciertamente ahí podemos ser más flexibles, porque pues no tenemos así, quizá no haya alguien con una función de moderador propiamente, ¿no? Pero sí queremos tocar algún tema, por poner algún ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, pero que queremos hacer alguna cosa, pues se quiere hacer algún plan, ¿no? Algún proyecto se tiene para realizar en común, pero también se quieren escuchar las diferentes opiniones de los demás. Pues, yo digo que es muy conveniente en la medida de lo posible que haya alguien que modere la situación. Incluso, bueno, si es algún familiar, pues te digo, ahí puede ser más flexible y sí puede tomar alguna posición el familiar, pero también tratando de que sea neutral para que pues, no genere confrontación entre los miembros, sino que más bien se manifiesten pues las ideas con claridad, ¿no? O sea, el objetivo es que del debate es que se tienen posiciones contrapuestas, intereses diferentes, ideas a veces que pueden llegar a chocar, pero en el debate es bueno, tratar de manifestarlas sin necesidad de recurrir a la violencia verbal o física. Y bueno, en este aspecto, si es en casa y sabemos que alguna manifestación de contacto físico puede calmar al otro, pues sí sería recomendable. Pero si es en un ambiente profesional, pues no es tan conveniente. Bueno, se nos fue Morelia y también Rubí. No solo quedaron Les dio Horacio y miedo. Berta.
Ya que les dije que íbamos a debatir. Sí, dijeron, no, vámonos. Vámonos. Se nos fue el internet, van a decir. Berta, ¿qué pasó? How are you? Dime, Chava, aquí estoy. Estoy escuchando que elijan. ¿Las esperamos un rato o...? Ah, mira, ya están conectando. Bueno. Entonces yo les había aquí puesto algunos temites, pero pues no sé qué, si les interese, si no les interese, o qué. A ver si los voy a volver a poner. Ese es, por ejemplo, de economía, ¿no? Sobre la regulación a las grandes empresas. El ATS y el de las drogas. A mí, por ejemplo. Pero no sé los demás. A ver, Berta, ¿tú cuál de esos temas te late? Ese, de regular o no las grandes empresas, y el de las drogas, legales o no. Estos se me hacen buenos. Pero ¿Tú no qué sé los dices, demás. Berta? Berto A mí Velázquez. me laten todos. No, Me pues, pero... laten todos esos. No, también el de las drogas o el de la eutanasia. Ok. Bueno, entonces, vamos a... Bueno, Morelia está por ahí. Morelia, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de estos? Morelia. Bueno, podría ser el de... Pues este de las drogas, ¿no? A ver, vamos a ver. Pero es que somos poquitos, entonces, ¿qué show? Pues así todos contra ti, Chava. Órale, sí, ponemos a prueba a nuestro maestro. Póngale de abogado del diablo. No, la abogada del diablo es Berta. No, no soy del diablo, soy de Dios. Entonces, bueno, puede ser este sobre la legalización de las drogas, ¿no? ¿Quién quiere asumir el de a favor de la legalización? ¿Horacio? Ah, dale. Sí. Dale, entonces. Entonces, Berta, ¿no? Entonces, Berta sería en contra de la legalización de las drogas y tú, Horacio, a favor. A ver, ahorita... No, ¿cómo quedamos entonces? Es que hace ratito que dijiste a favor, creo que escuché que Berta dijo también. A favor de la legalización de las drogas. Tú, Horacio. ¿Yo a favor? ¿Sí te animas? Sí. Ajá, a favor de la legalización. Yo de las dos. Me la juego de las dos. Tú a favor de la legalización y Berta en contra de la legalización. Sí. A ver, entonces vamos a darle unos 5 minutos Para para meditar. para esos argumentos. Sí. Abrir el Google. Ey. Sale, vale.
¿Qué pasó? ¿Cómo van? Bien, bien, bien. Un minutito, un minutito. Órale. ¿Cómo van? Berta, ¿lista? No, otro minuto. Por favor, ya casi. Está bien, está bien. Somos amigos, Berta? Claro, aquí todo como amigos.
Bueno. Y tu tiempo se acabó. Venga, ya vamos a darle. Bueno. Berta, si puedes, pones tu cámara. Si puedes, si quieres. Es que no me peiné, chavita. Ah, no es cierto. Tampoco. Ahora la pongo, denme un segundo. No, nos vamos a pelear, no te preocupes. Si no, te digo despeinada. O algo así. Ahí es una falacia ad hominem. De que se está refiriendo a la persona en vez del argumento. Es como Ricky en Canallín. Espérame, déjame prender la luz. Ok, prende. ¿Y va a ser un debate así con reglas y todo eso? Bueno, obviamente, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que somos bien poquitos. Somos muy poquitos. Y se desconectaron, ¿verdad? Sí. Y es que hubo otros que no. Bueno, por ejemplo, Dubán sí se conectó un ratito, pero ciertamente en la sesión de los lunes vienen más. Pero, A lo mejor porque es viernes, ¿no? bueno, quizá, pero pues por eso les pregunté que si sí podían o no. Pero, sí, de hecho yo por eso ya lo había puesto originalmente, digamos, los sábados, pero por ahí dos me dijeron que mejor el viernes y yo dije, bueno, voy a preguntarles a los demás. Entonces, Berta, how are you? No estoy preparada, pero denle. Ah, sí, yo abogada, abogante. Voy a ganar, no es cierto. Sí. Ah, dale, dale. Va a ser No, no es papilla. No, no es verdad. Y en esta esquina, Horacio. Y en aquella otra, Berto Velázquez. Claro. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, que son muchos. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que se refiere a la legalización de las drogas en México. Voy a aclararles este tema, porque es en México. No sé si lo aterrizaron un poco a México, me imagino que sí, porque acá vivimos. Berta también es acá de México. A diferencia del amigo que tenemos que a veces se conecta de Colombia o los ecuatorianos, pero hoy estamos acá en México, entonces si sus argumentos los quieren también enfocar en este sentido de México, pues mejor, dada la coyuntura de violencia que tiene el país, no desde hace unos cuantos meses, sino ya desde hace más de una década, y está muy relacionado pues con el tema del narcotráfico, es decir, de las drogas. Entonces, queremos debatir si sería conveniente para nuestro país tener una legislación que pues no las criminalice, sino que las legalice. Entonces,
Estamos abiertos a sus argumentos. El tiempo estimado, máximo para que hagan esta primera presentación de sus argumentos es de 3 minutos como máximo. Esta primera fase. Ustedes se pueden remontar a temas históricos o poner algún caso, un ejemplo o varios, como quieran. Y ya después los contraargumentos van a tener espacio pues para replicarse mutuamente de máximo 1 minuto. Bueno, entonces comenzamos con la posición a favor de la legalización de las drogas. Vale, pues empezamos con lo más controversial. ¿Qué tal, público? Soy Horacio. Gran público. No, bueno, yo soy partidario en esta ocasión de debate de la despenalización y legalización de las drogas en México. Como primer punto central es que esto podría ser un elemento que genere un ambiente de cohesión social. Una legalización incluso progresiva de las drogas es un elemento o podría ser un elemento de garantía de la cohesión social. ¿Y a qué me refiero con cohesión social en términos prácticos? Bueno, en la unidad de elementos de una sociedad. Vivimos en un México a veces separado por temas culturales, sociales, económicos, de clase, etcétera, ¿no? Y la despenalización sería un elemento justo de poder aminorar un conflicto. Desde las diferentes 3 estructuras o desde las principales estructuras sociales, la económica, la social y la política, ¿no? Desde la estructura económica, por ejemplo, el mercado de las drogas actualmente aporta o más o menos es equivalente alrededor del 7% del PIB, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. Para que nos demos una idea, las remesas están alrededor del 6% del PIB, según el, el diario Milenio. Cheque que el diario Milenio, ¿no? Perdón, chava, nos diste 6 minutos. Había que sacar de donde fuera, ¿no? La info. Pero bueno, según diario Milenio, alrededor del 7% del PIB es más o menos del mercado del narcotráfico, de las drogas en sí. Cuantitativamente es mucho dinero. Y el legalizarlo podría, número 1, aumentar la recaudación fiscal. Por ejemplo, en estados como en California, en Estados Unidos, por ejemplo, en estados como en California, en el último año, igual también milenio, según recaudaron fiscalmente alrededor de $1,000 millones, ¿no? Lo que podría ser implementado para otro tipo de proyectos económicos y sociales, incluso preventivos. Eso desde la esfera económica. Y también desde la esfera económica social, como unidas, está el aspecto de la legalización de las drogas, quita el poder económico, que a la vez es la base de la operación de los grupos criminales, ¿no? Le quita el elemento fundamental de financiamiento. Y ya me quedé sin tiempo. Se acabaron sus 3 minutos, señor Horacio. Muchas gracias por su participación. Tenga más en cuenta el tiempecito para la próxima. No hay problema, Horacio. Entonces pasamos, bueno, ya Horacio comentó estos puntos a favor de la legalización. Tenemos ahora la exposición de los argumentos principales en contra de la legalización de las drogas. En internet no encontré nada, lo voy a decir de mi cabeza. Está bien, está bien. ¿Me escuchan, verdad? Ok. Sí, aunque un poco... Bueno, es que la mayoría está en contra, entonces... ¿Lejos? Un poco...
como ¿Ya me entrecortado, ¿no? Un escuchan? poquito. Yo escucho un poco Eso es entrecortado, a lo mejor mi Horacio. internet. Yo le escucho bien. Voy a apagar Nada la más. cámara entonces. Bueno, ni modo. Sí, ni modo. Es Ok, para que escuches bien, chava. está bien, está bien. Ok. ¿Ahí ya me escuchan sin estar entrecortada? Ujú. Bueno, ok. Bueno, ¿por qué no debe de legalizarse las drogas? Voy a necesitar menos de 3 minutos. Ya empezaron a correr, ¿no? Solo Sí, necesito uno. Porque creo que esto, bueno, el hecho de que se legalicen las drogas, sí dicen que esto ya lo había leído, que de un lado está como el que tenga el control económico ellos, pero en realidad si se legalizan, pues habría más delitos, habría más corrupción, como por el querer vender más, ¿no? Y la otra, pues, y súper importante, como que es la principal, sería como que también se está atentando al derecho a la salud de las personas. O sea, en realidad no dicen las consecuencias que traen el consumo de drogas, como deliberadamente. Entonces, el que se legalice va a provocar que las personas comiencen a consumir más drogas y esto pues les va a traer muchísimos problemas a la salud a varias personas que ya se están teniendo cuando aún no es legal y ahora en cuanto se legalicen pues se les va a dar como más pie a que las estén consumiendo y a que sean personas viciosas, ¿no? La otra pues es también que aparte de que es contra la salud, es contra la integridad de las personas porque el hecho de que haya como el consumo de drogas trae en sí, como ya lo había dicho, delitos de la mano, ¿no? O sea, como más corrupción y todo esto, y eso provoca como la desintegración de las familias. Entonces, se supone que el gobierno tiene que velar por la integración de una sociedad, ¿no? Para su crecimiento y todo esto, y para que la persona pueda también irse desarrollando e irse integrando dentro de una sociedad. Entonces, el hecho de que les permita que todas las drogas se legalicen, les está como influyendo ya en los jóvenes, en los adolescentes, ya está como influyendo para que ellos tomen esta decisión de decir, bueno, son buenas, entonces las empiezo a tomar. Entonces ya él está como metiendo una idea y eso también está provocando que pues la persona no crezca íntegramente libre. Terminé. Muy bien, tenés ahí todavía unos segundos más, pero ¿Me queda otro segundo? no, algunos cuantos segundos más, pero bueno, ya dijiste que ya terminaste. Sí, ya terminé. Entonces, ahora pasamos a una fase de réplicas y contrarréplicas. Entonces, ahora Horacio, dispones de minuto y medio. Bueno, también puedes seguir argumentando lo que estabas diciendo antes o ya responder alguna de las cosas planteadas por Berta. Minuto y medio. Justo para preguntar y no justo para contraatacar o contraponer y para terminar de argumentar, faltaba la esfera política y estatal, ¿no? Al contrario, el legalizar las drogas minimiza la corrupción porque abres a una iniciativa privada el mercado y esto lógicamente va a ser regulado por un marco jurídico, lo cual evitaría en gran medida la corrupción, además de que le quitas el poder principal a las organizaciones, el poder económico principal a las organizaciones criminales, o sea, su dinero, de dónde vienen, de dónde son financiadas y por tanto su penetración en términos de corrupción. Y después, con respecto al tema de la salud, el legalizar las drogas podría justamente en esa esfera de regular a mejorar el control de calidad de estas sustancias. E incluso con respecto al punto de integridad, podríamos decir que el gasto, que de por sí es alto en estrategias de combate contra las drogas, que en México es alrededor de $1,500 por mexicano al año, podría ser implementado, por ejemplo, a un menor costo, claro, en estrategias de prevención. Ya, terminé. De acuerdo. Muchas gracias, Horacio. Contrarréplica de Berta. Ok, ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí.
Bueno, en esto que decías de la corrupción, creo que no podría ser como que del todo estemos seguros que no va a haber corrupción. Estaría pasando lo que sucedía anteriormente, ¿no? Como en años pasados, que se permitían, bueno, no sé, de esto de los delitos, por ejemplo, si alguien te robaba, era como que tú contestabas con lo mismo, ¿no? Y yéndonos como antes de cuando existían las leyes. Entonces, el hecho de que digan que va a estar regido por un sistema jurídico no quiere decir que la sociedad en sí vaya a seguirlo, ¿no? Ese sería como lo más viable y como te lo están poniendo, ¿no? O sea, te dicen, bueno, como lo vamos a regir nosotros, vamos a hacer que ya no haya delitos, pero como repito, como ya había dicho, perdón, las drogas en sí, creo que hay muchos tipos de drogas, no las conozco todas, no las he estudiado ni las he probado, obviamente, pero la mayoría te hacen, o sea, te traen consecuencias a tu cuerpo cuando se consumen en exceso. Y está comprobado, ¿no? O sea, no es como que nada más digan, es que, no sé, por ejemplo, la marihuana, pues ahí como dicen, si te la tomas como en poquitas porciones, es hasta medicinal, ¿no? Entonces, habría como que saber bien hasta qué límite tendría que permitirse y no creo que eso lo pudiera hacer como un sistema jurídico, ¿no? Decir, vas a tomarte tanta droga y la otra ya no te la puedes tomar. O sea, es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos legalizó la marihuana y muchas personas tienen el vicio de la marihuana y les cuesta. Ok. Muchas gracias por su comentario, señora Berta Velázquez. Bueno, entonces, ante esta contrarréplica, bueno, ahí ahorita Berta ha comentado el tema de que a pesar de que se legalice, muy posiblemente se incremente también el consumo. Tú, Horacio, comentas que el dinero que se destina al combate contra las drogas, pues se destina mejor como a campañas de salud pública, ¿no? Pero quizá la efectividad que tengan, así como pasa con el alcohol o el tabaco, pues son poco efectivas y al final gran parte de la población pues tiene ciertos hábitos de consumo que están perjudicando su salud, como ya lo mencionaba Berta. Entonces es un tema que quisiera que abordaras. Y por otro lado, Berta, también este componente del gasto en el típico combate contra las drogas, pues vale la pena mantener esta guerra contra las drogas, o entonces cuál debería ser el enfoque pues de la política contra las drogas en términos de más militarista, o también por el ámbito del cuidado, de la promoción de la salud, pero sin necesidad de legalizarlo. Bueno, entonces primero Horacio y después Berta. Listo. Con respecto a lo que dice Chava, bueno, yo soy partidario de que es un elemento de cohesión social, no de que si es moral o no, porque ahí ya entraríamos en otro tipo de juicios. Por ejemplo, ahí podríamos decir que es moral que haya un mercado donde estas drogas se regulen y que por tanto tengan una mejor calidad, o que la calidad sea variable de estas sustancias y que las personas que son consumidoras de ellas afecten su salud. No, yo creo que es un elemento, legalizarlas, un elemento de unificación social, un elemento que puede poner el ambiente de unificación social, pero que este debe ser progresiva, y eso es lo que defiendo, porque hacerlo de golpe, efectivamente estaríamos cayendo en el error justo también de la fragmentación de organizaciones criminales, por ejemplo. Pero esta debe ser progresiva para que abra la puerta a una mejor regulación o una regulación más eficiente. Berta. ¿Respondo a lo que tú comentaste hace un momento? Ajá, sí, bueno, ahí yo les planteé esa pregunta a partir también de lo que había comentado Horacio antes, sobre el tema de gasto de
el combate contra las drogas, entonces, ¿de qué manera se podría pues asumir ese gasto, si necesariamente desde la perspectiva militarista o si también se puede abordar desde una perspectiva de política de salud, pero sin necesariamente legalizar? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Más mano dura mediante militares o igualmente? Mano dura contra la basura. Ah, no es cierto. No, no, no. Ok. Bueno, empezar comentando esto que dicen de la guerra contra las drogas, ¿no? En el sexenio, sobre todo de Felipe Calderón, se hizo bastante, ¿no? Y dicen bastante violencia, personas que se tuvieron que salir, ¿no? De México para evitar todo esto. Entonces, igual, deberíamos de empezar también por seguir en sí las leyes, porque, o sea, de hecho, si estudiamos las leyes, ¿no? Vamos conforme a las leyes en cómo llevar esto del combate contra las drogas, pues en primera no se hace como se hizo aquí en México. O sea, cuando detenían a las personas, no detenían a las que eran, ¿no? Había ahí obviamente bastante corrupción y ese es el problema que tenemos aquí en México, que hay mucha corrupción, no solo en el tema de las drogas, sino en muchísimos temas, ¿no? Entonces se detenía a las personas que no eran. No, no me dejes. Déjame acabar. Ok, me espero. Termina tu argumento, porque ya vamos a finalizar pronto. ¿Lo termino? Sí. Ah, ok. Bueno, nada más lo digo rapidísimo. Entonces, no se sigue obviamente como conforme a la ley para detener a estas personas. El gasto que se hace, ya sabemos que solo se detiene a los que se necesita o a los que se quiere detener, ¿no? A las otras personas que crecen, que no voy a mencionar ahora aquí cuáles, pero que van creciendo como estas, ahora se me ha ido el nombre de las personas que se encargan de esto de la droga, ¿no? Pero si están del lado del gobierno, pues obviamente no se les detiene. A las personas que se les detiene, se violentan sus derechos humanos porque aparte se les tortura, ¿no? Y se les hace a veces decir cosas que ni siquiera son ciertas. Entonces, ¿qué se podría hacer? Primero que nada, es como combatir esto conforme a la ley, pero así no a rajatabla, o sea, decir, los tengo que detener de tal manera, tiene que haber pruebas, entonces el problema empieza desde antes, no se hace conforme a la ley, sino conforme al gobierno le conviene, y es por eso que se hacen tantos gastos innecesarios y que no se da al final como con las personas que en realidad están llevando esto, ¿no? Porque el gobierno, es el mismo gobierno quien permite que esto vaya creciendo. Ya. Bueno. Bueno, así ya podemos terminar. Bueno, por el día de hoy culminamos con este ejercicio de debate. Bueno, les quería comentar. Bueno, hay algunos temas y voy a revisar otra vez la grabación para ver qué aspectos podemos mejorar, ¿no? Todos, pero digamos a bote pronto. Por ejemplo, ¿no? Horacio, o sea, de los primeros momentos de la exposición, ¿no? Comenzaste a decir sobre la integración social y ciertamente puede ser un buen concepto, pero así de primerazo quizá no es tan claro y quizá puede ser más claro el tema de disminuir el conflicto, ¿no? Porque, o sea, lo mencionaste ahí de la mano, pero desarrollaste más ampliamente esto de integración social, pero que de primerazo pues no queda tan claro porque uno dice, bueno, drogas como integración, pues que todos las consumamos o qué. Por ejemplo, ¿no? Decirlo con claridad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hubiera sido oportuno remarcar la idea de, bueno, al final, o sea, tanto los oferentes como los consumidores de drogas son parte de esta sociedad y se les tiene que incluir de alguna manera, ¿no? Ajá. Es mejor Sí. incluirlos de la manera legal, ¿no? Bajo un marco jurídico. Ok, sí, pero digo, o sea, ya ese, por ejemplo, esa posición creo, o sea, digo, en términos como estratégicos, ¿no? De que, o sea, eso justo que acabas de comentar, obviamente, pues es a lo que deberíamos propender como sociedad, ¿no? Una adecuada inserción de estas personas, pero, digo, estratégicamente, o sea, conociendo el público, ¿no? Que en su mayoría, digamos, se opone al tema de las drogas, por lo menos pues teóricamente no quisieran que se legalizaran.
y sobre todo cuando están muy lastimados por la violencia, entonces querer involucrar nuevamente a gente que ha hecho daño, pues es como muy, obviamente, o sea, se debería, pero de primerazo la gente como que lo rechaza, ¿no? O sea, cómo voy a involucrar como cohesión social con alguien que es un criminal, ¿no? En cambio, yo creo que abordarlo por el tema de disminuir el conflicto sería más estratégico, y ya después sí mencionar lo de integración social. Por ejemplo, ¿no? Un elemento. Después, bueno, obviamente que faltó más tiempo para ver lo de las fuentes. Ahí Horacio, bueno, alcanzó a buscar y sí comentó varias fuentes que consultó. Berta, bueno, no tuvo el tiempo, bueno, fue diciendo de lo más de lo que tenía en mente, de experiencia, de lo que ha leído, pero es bueno comentar, pues sí, o sea, las fuentes o según quién o qué casos, ¿no? Ella decía también que no iba a mencionar personas, pero si hay algún caso reseñado, no por ella, ¿no? Sino por tal periodista, tal periódico ha señalado esto, aquello, lo otro, pues uno también ahí se deslinda, porque no es que uno está queriendo manchar a cierta persona, pero alguien más está diciendo un dato que lo comprueba esa otra persona por sus métodos periodísticos, por ejemplo, ¿no? O científicos, cuando se trata de un tema más científico. Y que bueno, no es que se ponga a hacer todo el estudio, sino solamente cita a esta persona. Después, bueno, por ejemplo, también eso de evitar como el lenguaje formal, informal, por ahí a Berta, ¿no? Se le salió un dicho, que pues puede ser un dicho, pero, pero se puede, o sea, si se interpreta incluso así como literalmente, pues puede ya ser un elemento que puede jugar en contra de ella, ¿no? Lo que alcancé a escuchar fue mano dura contra la basura, algo así, ¿no? Ahí todavía no empezaba mi debate, chava. Entonces de ahí ya se puede alguna persona, sobre todo la descontextualización, ¿no? Que a veces abunda también en las redes sociales. Entonces, sobre todo al comentar cierto tipo de dichos, ¿no? O frases, pero que no son las más adecuadas. Y aunque a uno pues se le vengan a la mente, quizá en esos momentos pues no comentarlas para que no se le malinterprete a uno. Bueno, esos son algunos elementos que yo creo que nos pueden ir sirviendo. Obviamente acá fui más o menos estricto con el tiempo. Hay unos que son bastante estrictos, hay otros que son más relajados. Obviamente depende del tipo de debate en el que estén. Generalmente no son tan estrictos, entonces ustedes sí pueden terminar su argumento, pero en unos cuantos segundos más, no en un minuto o varios minutos adicionales, sino tratar de ser concretos. Y si van a mencionar algún caso, pues también mencionarlo, pero de manera breve. A menos que, bueno, si hay tiempo y es un conversatorio más informal y hay más tiempo para hablar, pues no hay problema. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué les pareció el primer ejercicio de argumentación oral? A mí me gusta mucho. Digo, no soy un experto en nada, soy un fan. Me gusta ver debates. Es que mejor que participar, ¿no? Sí. Y la verdad, no, o sea, personalmente yo soy partidario de la no legalización. Pero por eso, justo Berta le dio al tema que no quería que tocara, que por eso lo intenté hacer al lado, el de la diversificación de actividades de los grupos criminales fruto de quitarles el poder económico de las drogas, ¿no? Ajá, y que puede generar más violencia, ¿no? Más violencia porque hacen más actividades como extorsión, secuestro, etcétera. Ajá. Sí, pero dije, no, ya va a tocar eso, ¿no? Muy bien, ahí ya le diste pistas para el próximo debate. Próximo debate. Sí. Bueno, que tengan un fin de semana.
Gracias, Chava. Gracias, Berta. Muchas gracias, Salvador. Ahí nos Y vemos. muchas Pues, sí. gracias al público. Sí, ya cuando lo vean millones de personas ya van a ver. Qué vergüenza. Sí. Pero lo bueno es que no nos insultamos. No, exacto, no nos insultamos.